Buenas, comenzamos el capítulo de SmackDown del 16 de diciembre viendo a Sami Zayn arreglado y llegando junto al resto de los usos para la que supuestamente sería su gran noche, y luego iniciamos con Ivy Sky y Dakota Kai reteniendo los campeonatos en parejas femeninos de la WWE, en lo que fue un buen open main que tuvo a Liv Morgan en un momento desquiciándose, por lo que quiso atacar a Dakota con un palo de Kendo y Tegan la tuvo que frenar, permitiendo que tras eso la lucha creciera y mejorara, y al final de repente Bayley quiso atacar a Tegan, pero este la logró tirar por encima de la barrera de protección, y de repente por detrás una mujer encapuchada le intentó meter una patada, pero apenas se la conectó y salió huyendo aunque la seguridad la atrapó, y por esa simple patada Tegan quedó tocada y las campeonas lograron retener así los títulos. Y como se especuló sobre quién era la encapuchada por un tuit de Chelsea Green, y a que un poco físicamente se parecía a Diona Purazzo, como sabían que hicieron cualquier cosa presentaron a la encapuchada directamente en redes sociales, y creo que no volvió a haber mención en televisión de este hecho, ya que Xia Li fue la mujer que atacó a Tegan sin razón alguna, más que el ser una de las protegidas de Triple H, quien quiere y necesita darle algo para explicar el que aún continúe en la empresa. Luego vimos a los usos preparándose y en algún punto de los siguientes tramos hubo un segmento solo de Jimmy y Jay donde el primero estaba impresionado por cómo su hermano trataba a Sami, pero sembraría la duda de que Roman en realidad no había preparado nada para él, y Jay a su vez dio a entender que le tenía preparada una sorpresa a Sami, pero su forma de expresarse parecía como que algo le tenía preparado, pero se sentía como si fuera a ser algo más negativo que positivo. Tras esto continuamos la velada viendo cómo habían secuestrado a LA Knight, a quien veremos caminando hacia el ring, en donde llegó para atacar a Wyatt burlándose de que no ha hecho nada desde que regresó, y para luego retarlo a que viniera para arreglar esta situación a los golpes, y ante lo que Bray llegó riéndose y dejándole en claro que lo habían estado engañando, y por eso sin temer se metió al ring, en donde rápidamente lo atacó LA Knight sin frenarse, aunque de repente nuevamente saldría humo en la zona de la entrada, y junto a una canción que sonaba, LA Knight empezó a mirar hacia la entrada y hacia todos lados para ver que no lo sorprendieran, y entonces hacia en la rampa de la entrada veremos aparecer al tío Howdy, quien se reiría en la cara de LA Knight, a quien Wyatt también se le rió por ver cómo se ha visto engañado durante todo este tiempo, en donde el tío Howdy no paró de reír, y así el confundido Light sin saber qué hacer terminó huyendo por entre el público. Después vimos a Roman Reigns llegando al Coliseo y lo siguiente que tuvimos fue un combatazo en el cual Gunther retuvo el campeonato intercontinental ante Ricochet, que lo dio todo pero sencillamente no pudo ante la fuerza del campeón, quien terminó huyendo con el resto de Imperium cuando Braun Strowman llegó para evitar que los europeos continuaran castigando a Ricochet tras el encuentro. Luego vimos a Jay llegando con Roman y hablándole de esta noche como si fuera a pasar algo, mientras que Roman lo miraba algo confundido y sin entender de qué hablaba, y tras lo que los usos terminaron hablando de que defienden a esta familia y quieren acabar a toda costa con Kevin Owens, por lo que tras saludar a Roman se marcharon, y este mandó a Paul Heyman a que llamara al mensajero Adam Pearce, quien al volver de comerciales llegó y escuchó que le pidieron que pactara una lucha ante Kevin Owens y algún compañero sorpresa, y este se quería matar porque pensaba que era algo para esta noche, pero se alivió cuando le dijeron que la pactara para el 30 de diciembre, velada en la que Roman hará equipo con Sami Zayn para terminar de una vez por todas con KO. A continuación pues vino una triple amenaza de equipos que de manera milagrosa no terminó en una tragedia, porque Top Dollar en uno de los momentos cúlmines se lanzó por encima de la tercera cuerda sobre un grupo en el ringside, pero por algún motivo bochó de manera épica al tocar alguna parte de su cuerpo la cuerda superior, lo que lo hizo no volar por encima de la cuerda, sino que terminó girando sobre la misma para por suerte caer de pie hacia afuera del ring, aunque luego de que Zelina Vega, Sarah Logan y Brianna Brandy se eliminaran de la ecuación, el Hit Row terminó quedándose con la victoria, y Top Dollar, que no tuvo ni un gesto de dolor o problema tras la caída, de repente apenas podía mantenerse de pie mientras intentaba festejar el que se convirtieron en los retadores de relleno de los usos para la próxima semana. Luego entrevistaron a Raquel González mientras estaba en la enfermería, y de repente le atacaron Shayna Baszler y Ronda Rousey, quienes pese a que le destrozaron el brazo, aún así Raquel fue anunciada para la lucha femenina múltiple la semana que viene, en la cual se definirá la siguiente retadora de Ronda Rousey. Y bueno, por último llegó la hora de la celebración que cambiaría la vida de Sami Uso, aunque en realidad nada de eso pasó porque Sami estaba demasiado emocionado, pero en realidad Roman solo salió a remarcar y a felicitar a sus hermanos de que ganaron en War Games,
y nunca hizo foco en darle o hacer algún anuncio relacionado con Sami, más que el hecho de reconfirmar que juntos lucharían el 30 de diciembre ante Kevin Owens. Y cuando estaban mandándole un mensaje a Kevin, pues John Cena con un video grabado en la pantalla titánica los interrumpió y dijo que se dio cuenta de que estaba a punto de romper su récord de haber luchado al menos una vez al año en WWE durante los últimos 20 años, y por ello, ya que Kevin Owens lo invitó a ser su compañero el próximo 30 de diciembre y confirmó así que regresará para destrozar a The Bloodline, terminando de esta forma el capítulo con Roman sin palabras y con Sami sin saber qué hacer, porque quería saber si le tenían algo preparado, y mientras Roman le decía que se calmara, pues terminó el capítulo y no supimos de qué hablaba Jey Uso, excepto que la sorpresa de la que estuvo hablando para Sami haya sido la que no nos imaginábamos y que está al frente de todos. En resumen, fue un buen capítulo donde sobró la triple amenaza de parejas, principalmente porque si bien han venido a rellenar y darle vida a esa división, pues este encuentro de historias se sentían como intrascendentales y ese botch terminó de sellar lo que sería una lucha que mejor es olvidar. Por el otro lado, la lucha femenina estuvo bien, aunque el meter a Xia Li y revelar ese misterio en redes sociales es una clara muestra de que sabían de que el juego que propusieron no sería interesante, aunque lo necesitaban para proteger o crear un ángulo. Que honestamente fue necesario que lo presentaran para que la lucha terminara con ese final que no le aportó nada al encuentro. Y con respecto a Gunther vs Walter, pues nuevamente el campeón intercontinental vuelve a romperle y a dejar en claro que el título al fin ha recobrado la relevancia e importancia que hace tiempo había perdido, aunque en paréntesis, pues no es agradable ver a Gunther huyendo de Strowman, pero bueno. Por otro lado, al fin apareció Bo Dallas y ahora queda poco para ver cómo encajan las piezas y nos develan su identidad. Y con respecto al main event, pues creo que lo más interesante pasó por lo que planteaba Jay durante la noche, en donde no pasó nada de lo que prometía, pero tal vez todo fue una pantomima para algo más y que está a la vista, o tal vez no, en la que ya falta poco para ver a alguien traer al verdadero jefe tribal, y veremos si él mismo viene solo o porque alguien lo fue a buscar. Y en definitiva, este SmackDown fue sólido, tuvo una lucha que es totalmente salteable y un final de un encuentro que pudo ser mejor, pero de ahí en más el capítulo estuvo interesante y atrayente en gran parte. Y bueno, mostrar saber qué les pareció a ustedes este SmackDown del 16 de diciembre del 2022.